Problema 2.32. Determine V0 para cada una de las redes. Ok, entonces necesitamos encontrar el voltaje de salida. Ya tenemos nuestra fuente que máximo va a ser 20, mínimo menos 20. Ok, empecemos con el análisis cuando sea positivo. Entonces viene positivo y aquí no se polariza. Entonces eso se comporta como un circuito abierto. Tenemos aquí cómo quedaría nuestra fuente. Entonces en el ciclo positivo la corriente no va a poder pasar. Entonces no se va a sentir voltaje. Ok, se va a sentir cero cuando se haga el ciclo positivo. Y en el ciclo negativo va a venir cambiar. Ahora se va a polarizar como aquí menos y aquí más. Viene menos aquí y luego viene más. Entonces pasa la corriente. Ok. Como es de silicio se polariza con 0.7. Ok, entonces V0 va a valer. Si recorremos de este punto, pasamos primero por punto 7 más punto 7 menos el voltaje máximo que sería menos 20. Entonces nos daría un voltaje de menos 19.3 volts. Ok, entonces así quedaría nuestro circuito. El voltaje de salida quedaría de esta manera. Ten en cuenta, cuando es el positivo, el diodo no se polariza, entonces no pasa la corriente. Entonces el voltaje que siente sería cero. Cuando es negativo, ahí sí ya se empieza a polarizar el diodo y ya circula corriente. Y el voltaje máximo que se va a sentir va a ser recorriendo. Aquí pasamos primero por el más 0.7 menos 20. Nos da un valor de menos 19.3. Ok, para el siguiente problema, bueno, el siguiente inciso, igual tenemos un diodo ideal y tenemos una fuente de 5 volts, que sería aquí el positivo y aquí el negativo. Ok, empezamos igual el análisis con el positivo. Viene positivo y aquí. El diodo no se polariza. Entonces cuando ese ciclo positivo se comporta como un circuito abierto. Entonces de la misma manera, nuestra corriente que se va a sentir ahí va a ser la misma, cero, en el ciclo positivo. Y de ahí polarizamos negativamente. Aquí va a ser menos y aquí más. Viene menos, ahora sí se polariza, menos y más. Como el diodo es ideal, entonces el voltaje que tenemos aquí serían 0 volts. Ok, para saber el voltaje máximo que va a tener la fuente cuando sea negativo, tenemos que pasamos por el diodo que sería más 0 volts, menos la fuente que sería menos 20. Y tenemos aquí que pasamos por menos. Entonces, menos 20 menos 5 nos da un voltaje de menos 25 volts. Ten en cuenta que pasamos primero por el negativo, entonces sería menos 5. Y como es el ciclo negativo, tenemos que es menos 20, nos da menos 25. Ok, vamos con el siguiente inciso. No, el siguiente problema. Problema 2.33. Determine V0 para cada una de las redes. Ok, entonces ya tenemos la fuente que es de 10 a menos 10. Empecemos con el análisis cuando es positivo. Tenemos que sería más y menos. Viene la corriente más, se polariza. Menos, como es de silicio, queda un voltaje de 0.7 volts. Ok. Tenemos dos resistencias. Esta vale 2.2 kilos. Y esta vale 1.2 kilos. Ok. Bueno, pues empecemos el análisis de acá. Partamos de acá hacia la fuente. Sentimos menos 0.7 y el máximo sería 10. Entonces, en ese punto, el voltaje que sentimos sería 9.3. Ok, tened en cuenta eso. De ese punto, recorremos, pasamos primero por menos 0.7, luego más, que sería 10, nos da un valor de 9.3. Entonces ya tenemos el voltaje que siente aquí. Tenemos dos resistencias que están en serie. Entonces podemos aplicar un divisor de corriente. El voltaje total, 9.3. Bueno, vamos a hacerlo acá. Sí, 9.3 volts
por el valor de la resistencia. ¿Dónde queremos calcular? Como queremos B0, sería en esta resistencia. Entonces sería por 1.2 kilos sobre la suma de las dos resistencias. 1.2 kilos más 2.2 kilos. Ok, ten en cuenta eso. Si quisiéramos este voltaje, aquí no sería 1.2, sería 2.2. Pero en este caso necesitamos B0, que sería esto, esta resistencia. Entonces pone aquí. Por lo tanto, B0 va a ser igual a 3.28. Ok, entonces empezamos ya. Graficamos. ¿Cómo quedarían? Entonces, B0 va a valer, el máximo valor va a ser 3.8 en el ciclo positivo. Entonces tenemos que viene así la corriente. Y el valor máximo es 3.28 volts, ¿ok? Ahora sí, cuando es el ciclo negativo, sentimos aquí menos y ahora aquí sentimos más. Viene menos. Y como aquí es positivo el diodo, no se va a polarizar. Entonces esto es un circuito abierto. Entonces no va a pasar la corriente. Como no va a pasar la corriente, no va a haber voltaje. Entonces va a sentir 0 volts. Ok, es el ciclo negativo. Y ya cuando vuelva atrás 10 va a venir acá. Así queda. Vamos con el siguiente inciso. En este caso tenemos el valor de resistencia es de 4.7 kilos. Ok, bueno, necesitamos B0. Igual, partamos con el análisis cuando es positivo. Se polariza el diodo más menos. En este caso también es de silicio. Sería 0.7. Ok. Bueno, pues ahora nos pide B0. Ok, entonces podemos recorrer de acá hasta nuestra fuente. Bueno, recorremos de acá. ¿Qué pasamos primero aquí? Más. Entonces tenemos 5 volts. Menos pasamos el voltaje del diodo, que sería 0.7. Más la fuente, que sería de valor máximo de 10. Por lo tanto, B0 va a ser igual a la suma de estos. Sería 14.3. Entonces, cuando sea el ciclo positivo de 10, va a venir nuestra fuente y el voltaje máximo va a ser de 14.3 volts, ¿ok? Ahora partamos con el ciclo negativo, menos, más. Tenemos aquí menos y más, entonces se comporta como un circuito abierto. Por lo tanto, va a pasar corriente, no va a haber voltaje aquí. Y entonces esto se mantiene en cero. Y así va a seguir, luego positivo, luego cero, luego positivo. Ok, con eso ya está resuelto el problema. Vamos con el siguiente. Problema 2.34. Determine B0 para cada una de las redes. Ok, entonces empezamos nuestro análisis con el ciclo positivo. Entonces tenemos aquí más, menos. Entonces viene la corriente más. Y aquí tenemos el diodo. Y como se tiene que polarizar con negativo, eso se comporta como si estuviera en un circuito abierto. Entonces, como sabemos, no va a pasar la corriente, no se va a sentir voltaje. Entonces, en el ciclo positivo va a venir la fuente así y no se va a sentir voltaje. Ok, ahora con el ciclo negativo, ya tenemos menos aquí y ahora más. Viene menos, menos. Ahora sí se polariza el diodo y va a haber corriente. Entonces, para saber cuánto vale B0, recorremos B0 de acá hasta nuestra fuente. Pasamos por el diodo, que es ideal, más, como es ideal, el voltaje va a ser 0 volts. Pasamos más 2 volts y menos la fuente, que sería menos 5, ya que es ciclo negativo. Entonces tenemos más 2 volts, menos 5, nos da un voltaje de menos 3 volts, ¿ok? Entonces de esa manera quedaría nuestro B0. Así quedaría. Ok, para el siguiente. Ya tenemos aquí. Bueno, nos da así el problema. Más 5 volts. Hay que
hacerlo un poco mejor. Ese más 5 lo podemos hacer de esa manera. Más, menos, de nuestra fuente y llega a tierra. Más, menos 5 volts, ¿ok? Entonces así quedará en nuestro circuito. Empecemos con el ciclo positivo. Tenemos más y menos. Entonces viene la corriente más, menos, ¿ok? Si se polariza el diodo. En este caso el diodo también es ideal. Entonces el voltaje que se sentirá va a ser 0 volts, ¿ok? Entonces V0 va a ser de acá a nuestra fuente. Recorremos, pasamos primero por el negativo, menos, como es ideal, 0 volts, menos 0 volts, más el voltaje de nuestra fuente, que sería 20. Entonces, ¿cómo quedaría nuestro circuito? Quedaría que en el ciclo positivo vas a sentir el voltaje de la fuente, que sería 20 volts, ¿ok? Ahora con el ciclo negativo, menos, más. Viene la corriente y aquí ya no puede circular la corriente. Se comporta como un circuito abierto. Por lo tanto, no se va a sentir el voltaje de la fuente. Entonces, podemos recorrer V0 de acá a acá. Entonces, como no sentimos la fuente, lo único que vamos a sentir de acá a acá va a ser nuestro voltaje de 5 volts. Si recorremos de acá a tierra, venimos por aquí. Aquí debería haber un voltaje. Pero como no hay corriente, entonces no se va a sentir ni un voltaje en la resistencia. Entonces el voltaje en la resistencia va a ser 0. ¿Ok? Entonces lo único que vamos a sentir va a ser el voltaje de la fuente, que sería más 5. Entonces esto baja hasta 5 volts. Entonces en nuestro ciclo negativo, lo único que se va a sentir va a ser el voltaje de la fuente. 5 volts. Y vuelve a 20 volts. Entonces de acá se va a sentir 5 volts. Ok, con eso ya tenemos el problema resuelto. Problema 2.35. Determine V0 para cada una de las redes de la figura. Ok, entonces ya tenemos nuestra fuente, que es senoidal, que el máximo va a ser 8 y el mínimo menos 8. Ok, entonces empecemos de la misma manera. Empecemos con el ciclo positivo, negativo. Entonces venimos positivo, positivo y se polariza el diodo, más, menos. Como es de silicio, entonces el voltaje va a ser de 0.7. Ok, entonces en el ciclo positivo, ¿qué voltaje se va a sentir? Va a ser más 0.7 más 4, 4.7. Ok, pero ten en cuenta que como es senoidal, va a venir de esta manera. Así. Y nuestro voltaje máximo va a ser de 4.7 volts. Ok, ten en cuenta eso. Ya que es senoidal, por eso viene así hasta que llega a 4.7 y se mantiene, ya que eso se va a sentir aquí. Ok, ahora en nuestro ciclo negativo tenemos aquí menos y aquí más. Llegamos aquí y no se puede polarizar el diodo, se comporta como un circuito abierto. Entonces ya no va a sentir voltaje aquí, solamente se va a sentir el de la fuente. Entonces nuestro voltaje en el dibujo va a quedar de esa manera, va a venir hasta 4.7, de ahí a 0, de ahí baja hasta menos 8 volts. Ok, tener en cuenta eso. Primero se siente esto cuando es positivo, se va a sentir el voltaje más 0.7 más 4. 4.7 se mantiene ahí y empieza a bajar. Y cuando es el ciclo negativo, esto se comporta como un circuito abierto, entonces no se va a sentir ese voltaje. Y lo que va a sentir va a ser el de la fuente, y la fuente viene hasta menos 8. Ok, entonces sí queda este. Ahora vamos con el siguiente circuito. Ok, entonces tenemos nuestro dibujo aquí ya. Este es de silicio, igual. Ok, ¿cómo empezaremos este? Igual, ciclo positivo, ciclo negativo. Viene positivo y polariza el diodo. Más menos 0.7. Ok, entonces ¿cómo quedaría nuestro dibujo?
Ok, hay que tener en cuenta esto. Aquí es importante. Cuando inicie nuestra fuente, el valor 0, no se va a poder polarizar esto. Entonces esto se comporta un corto. Entonces, ¿qué voltaje se va a sentir? El de la fuente. Ok, eso es cuando empecemos con el tiempo en 0. Cuando 0, esto no se polariza, está como en circuito abierto, no hay corriente aquí. Por lo tanto, ¿qué voltaje vamos a sentir? De la fuente, pues es 0 el voltaje de la fuente. El único voltaje que tenemos es esta, de menos 4. Entonces, vamos a empezar de menos 4 volts. ¿Ok? Eso es cuando vale 0 el tiempo. Ok, entonces empieza a polarizar, aumentar la corriente. Viene, viene, viene. Hasta que llega a punto 7. Y se va a mantener. Viene, viene, viene. Llega a punto 7. Ya que con eso se polariza el diodo. Entonces cuando valga punto 7 es lo que se va a sentir aquí. Ok, entonces aquí va a valer 0.7 volts. Ahora, cuando sea el ciclo negativo, negativo, positivo. Venimos aquí y aquí ya se va a comportar como un circuito abierto. Por lo tanto, aquí no va a poder, el diodo ya no se polariza. Entonces lo que vamos a sentir va a ser el voltaje de la fuente. Ok, entonces el máximo es menos 8. Pero aquí tenemos otra fuente de menos 4. Entonces si recorremos de aquí a nuestra fuente va a ser primero por menos 4 volts. Seguimos recorriendo y pasamos por el otro, menos. Entonces eso va a llegar a menos 12 volts. Ok, ten en cuenta eso, que aquí no hay voltaje, ya que como aquí está en circuito abierto, por lo tanto no hay corriente que circule. Entonces esto va a ser 0. Ok, entonces lo único que sientes es de la fuente y el voltaje de la fuente principal, que sería entonces menos 4, menos 8, nos da menos 12. Hasta allí va a llegar este voltaje. Y de ahí va a volver a regresar a 4. Aquí va a empezar otro ciclo. Igual va a llegar a 0.7, se va a mantener y va a bajar a menos 12. Bueno, con ese tendazo de problema resuelto. Problema 2.36. Trace IR y B0 para la red de la figura. Ok, entonces ya tenemos, y aquí tenemos IR. No lo noté. IR, ok. Entonces empezamos primero trazando B0. Ok, entonces empecemos con el ciclo positivo. Más, menos. Viene más, menos, aquí. Más, menos. Como es de silicio, se polariza con 0.7 volts. Ok, entonces se polariza. Viene aquí más, más. Y aquí llega con menos. Entonces se comporta como un circuito abierto. Entonces este voltaje no se va a sentir cuando es el ciclo positivo. ¿Qué voltaje se va a sentir en el ciclo positivo? Va a ser el de la fuente de 5.3 y el del diodo. Ok, es igual como si fuera el de... Como es senoidal, entonces va a venir desde 0. Ok, en 0, ¿qué voltaje se va a sentir? 0, eso hay que tener claro. Si no se polariza eso, aquí no hay ni una fuente, entonces el voltaje va a ser 0. Entonces viene aumentando hasta que llega al voltaje de que se polariza, eso sería 0.7 más 5.3, nos va a volar de 6. Viene y se mantiene a máximo que sería 6 volts. ¿Ok? Y luego empieza a bajar hasta llegar a negativo. Llega a 0, ¿ok? Ese es el ciclo positivo. Ahora vamos con el ciclo negativo. Menos, más. Entonces viene menos y ahora este se comporta como si fuera un circuito abierto. No se va a sentir ese voltaje. Viene menos, más. Silicio 0.7. ¿Ok? Entonces, como dijimos, está en circuito abierto. No se siente ese voltaje. Entonces, nuestra fuente va a venir
Va a bajar hasta que llegue al punto de que se polarice esto. ¿Qué voltaje va a ser? Menos 0.7, menos 7.3 nos da un voltaje de menos 8. Entonces va a llegar a menos 8 y va a subir otra vez hasta llegar a 0. Ok, entonces tenemos aquí un voltaje de menos 8 volts. Ok, tened eso en cuenta. Ya se polariza esto en menos 8. Sería menos 0.7 menos 7.3 nos da menos 8. Y ya tenemos nuestro V0. Ahora vamos con la corriente. Ok, para ya hacer la gráfica de IR tenemos que sacar el voltaje, la corriente IR. Ok, ya tenemos nuestra fuente. ¿Cómo queda? V0. Ok, cuando estamos en este punto, el máximo, que sería de 10, sentimos aquí, de todo esto sentimos 6 volts. Entonces todo esto son 6 volts. Aquí tenemos un voltaje más, menos voltaje de la resistencia que ponerle. Ok, entonces podemos hacer una malla. De esta manera. Pasamos por el negativo. Menos 10. No. O sí, a ver cómo quedaría. Sí. Aquí. Ok, tenemos que estamos aquí. Si medimos de acá a este punto, son 6 volts. En el ciclo positivo dijimos 6 volts. Pero también podemos recorrer de acá, así, hasta acá. Entonces, para que de acá hasta acá nos dé 6 volts, tenemos aquí 10. Entonces, VR tiene que valer 4 volts. Es igual a 4. Ok, tiene que valer aquí 4 volts. Ya que venimos menos 4 volts más 10 volts, nos da un voltaje de 6 volts, que va a ser lo mismo aquí. Ok, ten en cuenta eso. Tenemos que aquí vale 6. De acá a acá. Y si recorremos nosotros desde este punto hasta acá, de esa manera, nos tiene que dar igual 6 volts. Por lo tanto, sabemos que nuestra fuente nos da 10 volts. Entonces VR tiene que dar 4 volts para que se complete y nos dé igual 6 volts. Ok, entonces ya tenemos VR que es igual a 4. Y el problema ya nos da el valor de resistencia, que sería de 10 kilos. La resistencia vale 10 kilos. Ok, tenemos VR y tenemos nuestro valor de resistencia. Por lo tanto, podemos calcular IR. IR es igual a 4 volts sobre nuestro valor de resistencia. En este caso, nuestra resistencia vale 10 kilos. 10 kilos. Entonces nos van a dar de 0.4 miliamperes. Ok, entonces ya tenemos eso. Ahora vamos con el ciclo negativo. Ok, dijimos que en el ciclo negativo esto ya está en circuito abierto, entonces aquí no circula corriente. Y vamos a sentir este voltaje. ¿Qué voltaje se va a sentir? Menos 8. Todo esto se va a sentir que es menos 8. Menos 8. Ok, de la misma manera vamos a hacer. Si esto vale menos 8, de acá a acá vale menos 8. Recorriendo esto. Y si recorremos de acá hasta acá, tiene que dar igual. Menos 8. Entonces, si recorremos, nuestra fuente vale menos 10. Para que nos dé 8, necesitamos un voltaje de 2 volts aquí ahora. Ok, entonces nuestro VR en el ciclo negativo va a valer igual a menos 2 volts. Ok, ya que aquí vale 8. Menos 8. Para que nos dé menos 8, tiene que valer 2 volts aquí. Y como es ciclo negativo, vale menos 2. Ok, ya tenemos VR cuando es el ciclo negativo. Por lo tanto, de la misma manera ya podemos calcular IR, que vale 2 volts sobre el valor de resistencia, que sería 10 kilos. Negativo por el signo de la voltaje, nos da un voltaje de una corriente de 0.2 miliamperes. Ok, entonces ya tenemos nuestras corrientes cuando es ciclo positivo y ciclo negativo. Entonces hay que volver a hacer esto otra.
Otra manera de cómo sería esto sería con una malla. Hacemos una malla de esto. Ok. Primero el ciclo positivo, más, menos. Entonces llegaríamos aquí con menos nuestra fuente, menos 10, más BR, más nuestro voltaje que siente aquí, que son 6. Es igual a 0. Por lo tanto, BR va a ser igual. Pasando esos dos del otro lado, quedaría 10 menos 6, nos da 4. ¿Ok? Como tenemos aquí, BR. Ahora, para sacar BR del ciclo negativo, tenemos aquí menos 10. De acá a acá tenemos es menos 8. Ok, y dijimos que cuando es ciclo negativo, aquí es menos y aquí es más. Ok, hacemos nuestra malla igual. Pasamos por más 10 más BR y llegamos a esto, que se siente menos 8. Es igual a 0. Por lo tanto, BR va a ser igual a... Este lo pasamos del otro lado, pasa negativo. Menos 10 más 8 nos da voltaje de menos 2 BR. Volts. Ok, como dijimos aquí. Este sería con mallas. Ok, ya sabemos. Entonces ya tenemos eso. Ya tenemos las corrientes. Ahora falta graficar. De este lado hay que graficarlo. Entonces vamos a tener una corriente IR máxima de 0.4 miliamperes y una mínima de menos 0.2 miliamperes. Vamos acá. Ok, así quedaría nuestra gráfica de la corriente IR. Entonces con eso ya tenemos resuelto el problema.